Pero de ahí el problema es el agua, ¿no? Le pasó a Saddam Hussein, pielito aquí en Bolivia. Y lo que hay de reservas de agua en todos los Andes, en toda la Amazonía. Bueno, en educación los japoneses hacen intercambios de ciudades de niños para que tengan otra perspectiva. Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en todo lado. En el barrio más miserable de Estados Unidos también. Entonces la cultura es la clave. El arte puede manifestar millón cosas que los economistas, los sociólogos no lo pueden decir, ni con teorías, lo dicen con relatos, con imágenes. Entonces yo por mi cuenta, filosofía, psicología, me ha costado muelas llegar a esa conclusión, pero como vivencia, ¿no? El día que me gradué de economista estaba absolutamente solo, no estaba mi familia ni nadie. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, qué gusto verte a los años. Realmente, sí, gracias a ti por venir acá. ¿Ya? Jaime, comencemos con la pregunta que estoy tratando de hacer a todos los invitados y es, ¿quién es Jaime Gallegos? ¿Cómo puedo conocer quién es y cómo las personas que nos escuchan pueden saber quién es? Bueno, yo siempre como digo, como economista fregado que soy, tan fregado que ya renuncié a ser economista. Digamos, digo que soy ecologista. O sea, si quieren poner un título o alguna cosa, digan ecologista, porque no por moda, sino por principio, por convicción. Yo me definiría así desde el punto de vista, pero si él me dice, a ver, políticamente defínete, yo diría que soy anarquista. Y no el anarcosindicalismo, ¿no? Sí, anarquista. Porque el anarquismo me parece que tiene una mejor versión de crítica social desde el punto de vista más civilizatorio, no solo del sistema, ¿no? Sí, criticar solo, no, es más amplia la crítica, es más profunda, digamos así. Entonces los anarquistas, pues me enamoraron los poetas anarquistas y toda la vaina, ¿no? Cuando era joven leía mucha poesía, entonces yo me definí así. Pero si yo, ¿qué quisiera hacer? Que me parece es de dónde venimos un poco, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Porque eso de definirse así es bien difícil, ¿sí? Nunca dejamos de ser lo que hasta nuestros abuelos eran, por genética, por educación, por cultura. Pero más adelante, que seríamos quiénes vamos a ser en el futuro. Pero el futuro no existe, solo existe el presente. Entonces es súper difícil definirse, ¿no? Porque las personas tenemos aspiraciones, unos más, otros no, tienen proyecciones, digamos, ¿no? ¿Qué ser? Es buena pregunta. O sea, te deja pensando, ¿no? ¿Qué quisiera ser? Artista. Dice, uy, está viejito para ser. Y yo digo que no. Al menos llamemos así, mi revulsivo espiritual desde el punto de vista incluso que me peleo mucho a veces es con el arte. Pero la música, a mí, la pintura. O sea, yo he sacrificado mi vida por eso. O sea, sí, en España que viví mucho y gocé del arte, que hay lindos museos, preciosas cosas ahí, de apreciar el arte. Yo viví en eso. O sea, trabajaba y el poco tiempo que tenía de estudiar también invertía en espectáculos artísticos. No me iba a perder a Silvio Rodríguez en Barcelona. Rodrigo, qué bien. No, me iba a perder a Silvio Rodríguez, Ajá. imposible, pues, imposible. Yo soy, bueno, la nueva trova siempre me gustó porque era de mi época. La nueva trova salió justo cuando tú eres más revolucionario, que es entre los 15 y los 20 años. En mi época, que es como la rebeldía, la verdadera rebeldía de la adolescencia, pensar diferente a todos los referentes que hay. Eso es un poco el fundamento del anarquismo, ¿ves? Entonces sí me considero anarquista, pero no político, sino anarquista en otro sentido. ¿Y qué es lo que hizo que tengas estas ideas? En este Verás, caso, ¿cómo nacieron estas ideas? nací el día que me gradué de economista. Ya. El día que me gradué de economista estaba absolutamente solo, no estaba mi familia ni nadie. Consideraba un acto no tan importante, pero bueno, había que hacerlo. Y ese día me graduaron bien y toda esa cosa, ¿no? Y ese día salí y yo dije, no, ahora soy economista y siento que no sé nada de cómo explicarme a mí mismo incluso la economía del Ecuador.
Sí, yo sé mucha teoría económica, micro, macro, sé de monetarismo, sé de esto, todo lo que nos enseñaron en la facultad, que estaba bien. Ujú. Pero no me no me podía explicar con lo que me dieron a lo que estaba pasando. Era un problema terrible en los años 80 y 90. Era una cosa de locos. O sea, hiperinflación, desempleo. O sea, ustedes no vivieron eso. Pero mucha gente no se acuerda que vivimos una época bien jodida. 80, 90. Yo dije, me voy. Como buen anarquista, yo me voy. Yo me voy de este país. No puedo soportar esos dramas de la pobreza. Y antes de irme yo hice un estudio en la Universidad Católica que nos contrataron a los estudiantes sobre el sector informal urbano. Y me tocó ir a ver al sector informal urbano allá en los años 80 y, bueno, 90, en esa época. Imagínate, era la cosa, los cuadros que uno no se podía imaginar. Por eso uno dice, ya volvimos a eso ahora también, un poco, la violencia, a vivir los 80. Sí. Lo que nos salva es que ya no hay el problema ya no es la moneda, porque en ese tiempo la hiperinflación mataba. Yo me acuerdo, mi padre decía, yo recibo la mitad del sueldo a final del año yo. La mitad, lo que ganaba la mitad, empleado público, la mitad de la mitad del año. Imagínate eso, el derrumbe de la economía de esa época. Ahí fue terrible, y ahí se vislumbró el nuevo Ecuador, digamos, ya dolarizado. Entonces yo, cuando reflexioné, dije, yo me voy. Y cuando me fui vi que el mundo es mucho más ancho de lo que había acá, ¿no? Eh, Tuve la suerte de caer en Barcelona, una ciudad lindísima, ¿no? Mis amigos se burlaban porque yo tenía miedo a los barrios oscuros y no, Ecuador, o sea, y ahí dije, no, pues es otra cosa. Sí, les llamen país desarrollado, pero esto es otra cosa, que no hay violencia. Tienes miedo de salir a las calles. Ahora sí en España, fíjate, ¿no? Cómo se dañó la cosa. Hoy sé que de España me apena mucho que en las universidades hay unos restaurantes grandes que son o sea, para dar almuerzo a los estudiantes, porque ellos es sagrado la comida de mediodía, ¿no? Como cultura española. ¿Qué pasó? Que hoy hacen cola. Desde la crisis del 2008 hacen cola la gente, imagínate, en España, los jóvenes universitarios, para recoger la comida que estén echándose en los basureros. ¿Cómo puede ser posible? Y yo viví otro mundo, otra Barcelona, otra España, otra Europa. Entonces el mundo también está cambiando muy, o sea, es que, y uno dice, la reflexión es, ¿y cómo me explico esto desde la economía? Entonces yo por mi cuenta, filosofía, psicología, por mi cuenta, a estudiar. Y claro, siempre hay referentes, siempre te regalan un libro y metido en el mundo del arte y todo eso. No me consideraba intelectual, sino un usuario de lo que a mí más me gustaba hacer. Me encantaba irme al cine Verdi a ver todas las películas alternativas de los festivales de Europa. Yo me metí ahí Claro. todos los miércoles religiosamente. Entonces yo tenía otra perspectiva, digamos. Desde el arte se puede, oye, es una cosa increíble. El arte puede manifestar millón cosas que los economistas, los sociólogos no lo pueden decir, ni con teorías, lo dicen con relatos, con imágenes. O sea, el cine me parece a mí como la cumbre de todas las artes también, porque ahí te puedes meter música. Dicen que quieren hacerle a nuestro Silvio Rodríguez un reportaje de vida, ¿no? Y hacer una película, ¿no? Pero él como no tiene ego, es de los pocos en el mundo que no tiene ego. Más bien los que son, digo, los pésimos músicos, esos tienen más ego, porque venden más y creen que vender más es, sí, cuando la calidad está en otro lado. Bueno, el arte, ¿no? Entonces ahí, con esas definiciones y esas perspectivas, ¿no? De seguir indagando en el mundo del arte. Te cuento, la última hallazgo que decía, pero ¿cómo si América Latina es gigante? Es una cosa impresionante América Latina, desde el punto de vista. Por eso te digo, no soy chauvinista en el sentido político, ¿no? Pero me doy cuenta que en América Latina se dan cosas extraordinarias.
extraordinarias que no se dan en otras sociedades. Porque somos productos sincréticos, por lo que me digan los sociólogos y antropólogos, que sí, puede ser, ¿no? Pero es algo que está pasando aquí, que es muy diferente a lo que está pasando en el mundo. Y eso la gente no percibe porque solo percibe la parte política. O sea, como que todo está en el juego político, si Lula sí, si Lula no, que Kirchner sí, que Kirchner no, que Correa sí, que Correa no. O sea, y nos tienen ahí. ¿Sí? Cuando hay otras cosas que son más importantes. El cambio climático. Hagamos políticas comunes, dirían los presidentes, racionales de derecha, de izquierda, eso no interesa. Digan, sí, hagamos algo por el cambio climático. Sí, vamos a tener estas medidas en conjunto, qué sé yo, ¿no es cierto? América Latina, o sea, para mí es como que no es, pero está destinada a un porvenir brillante si es que se dan las cosas bien hechas. Porque lo que estamos viviendo es el tope. Sí. Y justamente de lo que estábamos conversando antes del Guénon, del famoso René Guénon, que él habla o sea, dice, cualifiquemos el tiempo, porque el tiempo no es numérico nomás. El único referencia es Cristo, 2000 años. Pero, ¿y si le cualificamos al tiempo como otras culturas han cualificado el tiempo? Los mayas, los incas, cualificaban el tiempo, no lo contaban nomás. Entonces, por eso dicen, ¿no?, los mayas, el quinto sol es diferente al primer sol. Y ese ocurrió hace miles de años, y ahora estamos al quinto, lo dicen los mayas. ¿Sí? Y tenían o sea, hay una interpretación ahí de qué tiempo vivimos. Entonces este Guénon dice, recoge la tradición hindú del conteo del tiempo y dice que estamos en Kali Yuga, que este tiempo para toda la humanidad, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en todo lado, en el barrio más miserable de Estados Unidos también, está pasando algo. El Guénon lo dice, estamos al final de un tiempo. O sea, la degeneración absoluta de la humanidad en sentido civilizatorio, no solo el capitalismo. Quizás cambiando las formas del mismo capitalismo se puede arreglar la cosa, pero eso nos compete a los que decimos que somos economistas. Pero no es así. O sea, el cambio no es material, porque tienes que revertir, imagínate. El mundo es extremadamente materialista, pero materialista al máximo. El consumismo está hecho para eso. El marketing está hecho para eso, para que tú consumas más. No interesa qué, más. Entonces, ahí está la fregada. Porque por eso mismo, en vez de tener productos orgánicos, tenemos productos de la industria química que nos están alimentando, entre comillas, porque nos están envenenando. Y eso ya lo conoce, la misma élite mundial ya lo conoce. O sea, el aspartame es una barbaridad, edulcorante que está en casi todas las cosas. Eso está prohibido en Europa. Pero aquí en nuestros países pasan así. O sea, los fertilizantes, mira, cada vez incluso los pequeños productores de arroz necesitan más urea para producir lo mismo. Tú vas, rendimientos decrecientes, pero tienes que meterle más abono, y eso es más petróleo. Porque de ahí sale la cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No estamos siendo miméticos con la naturaleza. Es una producción. Quizá la producción capitalista que se mimetice con la naturaleza será genial, pero incluso puede dejarse de llamar capitalista porque está ligado a un proceso más natural. Pero muchas civilizaciones, los incas tenían seguridad alimentaria y les encantaba, alguien decía, sembrar en las montañas, por una cuestión tecnológica impresionante. Especies, puedes crear especies, manipular, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la adaptación de la plantita, manipulación genética, pero de gran conocimiento. Como los incas tenían más de 200, 300 variedades de papa. En Europa no conocieron una. ¿Sí? Y entonces, claro, otras civilizaciones tenían otra manera de solucionar los problemas también. Sí, y también utilizaban tecnología. Porque si no, o sea, si no sería tecnología lo que hicieron los egipcios ahí en las famosas pirámides, ¿no es cierto? Si eso no es una aplicación, ¿qué es? Un soplo de algún genio extraterrestre que sopló ahí y dio conocimiento
a los seres. No, somos los seres humanos. ¿Sí? Y entonces, claro, Guénon dice, ¿hace qué tiempo atrás se vivió una edad de oro? Dice 25.920 años, el ciclo hindú, uno de los conteos de ciclo. Pero eso lo aplica, entonces está acá, dice, estamos al final. Estamos, o sea, esto es la decadencia civilizatoria. Pero estamos pasando al otro lado. ¿Sí? Y justo pasando al otro lado. ¿Y cuándo? Bueno, eso hay mediciones astronómicas, o sea, científicas, digamos, ¿no? Pero Guénon dice, si cualificamos al tiempo el individualismo, el maquinismo, una máquina reemplaza a un ser humano. No, las máquinas deben estar para nosotros, servirnos del maravilloso conocimiento de otros seres humanos, o sea, la tecnología en función de lo humano, y lo humano construyendo tecnología apropiada, pero no máquinas que reemplacen a los seres humanos. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Imagínate lo de crear seres humanos a la carta. No, o sea, ya no vale el libre albedrío, queremos controlarlo todo. Y en los varios mitos de otras civilizaciones dicen que ese es el gran pecado, querer controlar todo. No importa si el capitalismo, porque los capitalistas de derecha se quejan del totalitarismo de izquierda, que sí existe, pero no se da cuenta que el sistema mismo es totalitarista. ¿Sí? Es totalitario, porque te imponen las reglas de todo, cómo ves qué consumir, cuándo consumir, qué estudiar. Qué no. Al final eres como seres dirigidos. Solo falta que te cambien los genes y te pongan, ya, solo faltaba eso, pero ya lo hay. O sea, yo quiero rubio, porque si no, no triunfa en la sociedad. O sea, esos no son valores. Entonces, nuestra relación con la tecnología es la clave. Lo dicen muchos pensadores. Este que te digo, Guénon, que es el crítico, dice, o sea, el problema no es la tecnología, sino lo que creamos con la tecnología para reemplazar al hombre, para producir en masa, en serie, cosas tremendas. Y eso no tiene mucho tiempo de vida, porque le pasa factura la misma naturaleza. Se agotan los recursos. Europa dice que tiene, eso no sé si alguna vez hablé en la materia esta de problemas del mundo contemporáneo, creo que era, ¿no? Bueno, hay datos impresionantes. En 1900 había una capacidad hídrica de ríos de agua dulce dentro de Europa. Ponle indicador 100. Hoy están en 12. En 12. Ya no tienen agua dulce. Entonces tienen que buscar allá abajo. Ahora, el problema, me acuerdo ¿te acuerdas de Muammar Gaddafi? Sí, ¿no? La CIA lo creó. Le pusieron ahí para que fuera en función. Luego estos, con mucho poder, ya se les viraron a los gringos, y a los gringos ya no les gustó que se les vire, ¿no? Le pasó a Saddam Hussein, a Gaddafi igual, ¿sí? Entonces los dan el vire. Pero el problema de ahí era que Libia tiene mucho petróleo, pero ¿sabes qué más tiene? Agua. Es la reserva de agua del mundo. Dicen más que la del Tíbet y más la que hay en Bolivia, porque son las dos que se sabe en la geología del planeta. Y aparece Libia, el agua. Es el agua. Hay que controlar el agua. El petróleo no nos interesa. El agua, porque Europa se va a quedar sin agua. Recién un experto español dio una conferencia ahí en la facultad. Decía que de aquí el problema más grave de España no es la economía, que si el rey o ¿no? Que les vaya mal en la Champions a los equipos. Me encanta el fútbol, dicho de paso. Pero ese no es el problema. El problema es que se van a quedar sin agua los europeos. Tienen unas sequías impresionantes. Y lo van monitoreando y dicen, la siguiente está peor, la siguiente está peor. Ya. Menos mejora, pero va siempre una curva decreciente. Están fregados. Al menos, imagínate, ¿no? España. Los demás del norte, como llueve un poquito más, están un poco salvados. Pero de ahí el problema es el agua.
Y por eso no es importante, digo yo, para la geopolítica mundial que existe. Yo no creo en las teorías de conspiración, pero existe una, un desarrollo geopolítico, indudable. Y supuestamente esta izquierda latinoamericana ya empezó a marcar la diferencia, sino que no se decidieron. Es lo que dice el famoso amigo economista Pedro Páez. O sea, lo ideal hubiese sido el peso latinoamericano. O sea, la unidad monetaria latinoamericana es una solución impresionante a todos los problemas, al menos de las crisis monetarias que hay en todos los países. Porque un rato te conduce a la inflación brutal. Y es terrible lo que pasa en Venezuela. Ya, bueno, ya nos pasó a nosotros también. Argentina, Brasil también pasó por hiperinflaciones. ¿Y cómo manejamos esto con la moneda? Pero si tuviéramos una moneda común, ¿sabes qué pasaría, no? Desde el punto del principio, incluso neoclásico. Lo que yo haga te va a ayudar a ti. Porque la economía da vuelta. ¿Sí? Entonces, al circular una moneda grande, eso le usaba el euro. Ellos decían, si sustituimos las monedas particulares, tenemos el euro, pero el euro va a circular. Y entonces siempre va a estar circulando en nuestras economías, como préstamos, como inversiones, como compras. Creamos el mercado común. O sea, sí se puede tener una especie de solución, que es lo que confiaban estos economistas, que me parecía interesante, ¿no? ¿Qué crees que hizo falta para tener una moneda común? Voluntad política y madurez, y lo digo de la sociedad. No estamos preparados todavía para eso, desde el punto de vista mental. Porque estamos mediados por otras cosas. El problema en este caso sería más social, más cultural. Sí, sí. La parte más difícil de cambiar. Ahora yo lo que veo, hay dos cosas, ¿no? Los jóvenes de ahora, no sé, tienen un chip incorporado. Con la misma tecnología nomás, para empezar. Pero buscan algo más. Nosotros éramos como más conservadores. Sí. Y algunos daban el salto, la revolución. Cambiamos el mundo, hagamos la revolución, como sea, no importa. Desde la izquierda democrática hasta cualquiera. El MPD era, ¿no? O los chinos que decían el FADI y todo eso. En esas épocas, como que había ideologías, ¿me entiendes? Y ahí se involucraba la gente. En la facultad había una bronca, pues entre la izquierda y la derecha era muy clarito. En la facultad de... Ahora ya no, pues evidentemente no. Y digo, menos mal también porque somos más libres de la cuestión esta política que nos encasilla, ¿no? Entonces somos más libres de pensar diferente, ¿no? ¿Cómo no estás de acuerdo con cosas que hizo el Rafaelito Correa? Hizo bien las cosas, otras no. O sea, ¿por qué tenemos que enamorarnos y, o sea, ser radicales, ¿no? En las cosas, ¿no? Eso nos impide la tolerancia, ¿sí? Y yo como bueno, buen seguidor de algunos filósofos de la tolerancia, por ejemplo, islámica, los musulmanes cuando entraron y se apoderaron del sur de España, eran súper tolerantes contra los judíos, de los judíos y de los cristianos. Crearon sociedades, imagínate, Granada creo que era, o Córdoba, ¿no? Amanecía con los cantos musulmanes de las 6 de la mañana, el shofar judío, ¿no es cierto? Y las campanas de las iglesias católicas llamando a los feligreses. Imagínate, una sociedad de la tolerancia religiosa genial. Se dio en el sur de España, bajo los califas árabes. Tolerancia absoluta, ¿sí? No es nada que ver los de los musulmanes, incluso más radicales modernos. Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con dos cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante, y es que significaría un montón para mí y para este podcast sobre todo, si pudiesen, en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. Hablando en ese caso de tu personalidad, ¿por qué crees que, no sé, nadie te interrumpe así cuando estás en clases? Quizás eso sea un error mío, o sea, conversar, pero como me gusta hablar de cosas, me gusta enseñar lo que yo he aprendido. Claro. Sí, porque uno no puede, pero me he dado cuenta que cuando uno enseña, aprende más. Uno aprende más.
y tratando de explicar a las personas. Uno tiene que, por lo menos, documentarse, pero hacer un relato coherente, ¿no? Entonces, esto que yo te digo, por ejemplo, que te digo que he leído a Guénon y todo esto, no es una cuestión intelectual, sino es una búsqueda, yo le llamaría espiritual. O sea, los seres humanos estamos hechos, bueno, lo dice Freud, ¿no? Cuidado con Freud, ¿ya? Que yo no sea antifreudiano, pero no me convence a mí Freud, ¿no? A mí me convence Jung, por ejemplo, el famoso Carl Jung, ¿no? Digo, me convence por sus argumentos sobre la psicología humana. Pero desde otro punto de vista, desde otro punto de vista, uno tendría que ser tolerante con todos los conocimientos, y esa es la base de lo que te decía de Morán, conversando previamente. ¿Por qué? Porque Morán dice, lo transdisciplinario nos va a ayudar a juntarnos, a resolver esta vaina que es compleja. No sé, o sea, pistolas para arreglar la violencia en el Ecuador. O sea, más gasolina al fuego, una barbaridad. Sí, sí, hay que combatir, ¿no? Y es terrible, esto es una guerra. La gente debe entender que hay una guerra, porque hay de lado y lado. O sea, los narcotraficantes han hecho guerra, y lo han hecho en México, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces ellos están, ¿por qué? Porque el negocio es prohibido. Entonces muchos economistas, por ejemplo en Europa, decían, mire, ¿cómo frenamos esto? Legalicemos. Entonces volvamos legal un mercado. ¿Cuál es el problema? Si el whisky es legal. O sea, tú te tomas 6 botellas de whisky y te vas al hospital o te tiras por la ventana y nadie te dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo otro sí es prohibido? ¿Por qué lo otro es prohibido? Porque es la sociedad de la prohibición. Ya te digo, te encasilla. ¿Sí? Entonces la verdadera individualidad no sale a la luz. ¿Sí? Entonces cuando uno busca verdades, pero esas verdades son espirituales en el fondo. Freud, verás, somos cuerpo, mente y espíritu. La sociedad moderna se olvidó del espíritu. Incluso de la mitad de la mente, porque no ve la cosa como una cuestión psicológica. Por eso los psicólogos, yo digo, están destinados a gobernar el mundo, porque se dan cuenta de cómo son todas las personas. A eso les enseña y la psicología social también. Ahora se aplica a la política, verás. Con las redes sociales y todo, se aplica ya métodos, ¿no es cierto? Con la megadata que encuentra, te va a encontrar a vos y te van a mandar el candidato que tú quieres. Ya ahora estamos en ese, es otro mundo, ¿no? De lo que era anteriormente. Entonces, pero somos la mitad mental nomás. Somos mucho cuerpo. Ya ves, el culto al cuerpo, el gym y toda la cosa, no está mal. Sí, eso no está mal, pero el problema es que es exclusivo. Solo el cuerpo. ¿Y la mente? Bueno, vamos a las universidades y les encasillamos. En vez de abrir la mente en la universidad, ¿qué? Usted quiere ser economista y quiere tener una materia de filosofía, qué sé yo, del árabe que hay en la universidad. ¿Puedo? No puede. Ah, bueno, denme más chance a mí. Muchas universidades en Europa, que te decía en Japón, han cambiado ya las cosas, dice la mitad. Pensum, la mitad de economista, la otra mitad lo que usted quiera. Esa es una de las críticas que yo siempre tuve cuando estaba estudiando economía en la Católica. ¿Por qué crees que no se da ese tipo de cosas, no sé, en una universidad? En Ecuador la única que es algo así es la San Francisco. Sí, es que, bueno, se han dado cuenta por negocio, pero por convicción sí tenemos que cambiar totalmente la educación, así de abajo, desde la manera de cómo, pues esto de las clases presenciales está bien, está bonito. Si alguien prepara un tema, por ejemplo, ¿cierto? Que lo sea un estudiante, un ayudante de cátedra, un profesor, cualquiera, que diserte, así como eran las universidades hace 400 años en Europa. Llegaba uno y disertaba lo que había investigado. Eso es sentar cátedra. ¿Sí? Y daban sus ideas a la sociedad, a la gente. Era como la universidad más abierta, ¿no? Menos titulitis, ¿sí? Y más contenido, digamos, ¿no? Y Salamanca, la famosa universidad en el centro ahí de España, que es famoso en el frontón, ¿no? Lo que es Salamanca, ¿no es cierto? Lo que natura non dat, ¿no? Lo que la naturaleza no da, Salamanca no dona.
Sí, la universidad no. Usted es el valor humano lo importante, no lo que le vamos a dar aquí. Y lo que la naturaleza no da, pues, no sé, que para cada uno tiene sus gustos. Entonces la universidad libre, imagínate. Pero la universidad se inauguró, nuestro sistema educativo, digamos así, de niveles un poco, ¿no? Y solo tenían los árabes. Había escuela, colegio, universidad para árabes, para poder enseñar el árabe, las matemáticas árabes, a un primario, que eran los niños. Y era prioritario. En varios califatos bueno, pues, imagínate, ¿no? Incluso los persas, eso era obligatorio. O sea, los niños eran los que tenían que recibir educación, olvídate si comía el rey. Pero claro, cuando tienes educación, los árabes inventaron todo. ¿Y de dónde tienen? De China, de la India. Fíjate de dónde vienen nuestras matemáticas nomás. Uno cree que Leibniz ahí descubrió el cálculo diferencial, eso ya lo sabían los hindúes hace, podemos decir, 3.000, 4.000 años. Ya sabían cálculo diferencial, hacían cálculo diferencial. Entonces no nos vengan a decir, como diría Guénon, que estamos acá arriba, o sea, que estamos la modernidad es la cumbre de todo lo que hemos vivido como seres humanos, nada que ver. Es la otra versión, la oriental. Estamos abajo. Y ahora abajo también estamos viendo el despegue también. Entonces, de eso es lo que a mí me encanta ver, de que ese despegue se da sobre todo en cosas como en el arte latinoamericano. ¿Sí? Estaba estudiando hace poco, digo estudiando porque me encanta oír la música, que no me había dado cuenta, la samba brasileña. Como un neón cultural en Brasil, la samba, eso es. Pero es que Brasil es la mitad de América Latina. Nos olvidamos de esa otra mitad importante, idioma y toda la cosa, ¿no? O sea, nosotros debíamos hablar portugués, balajo, portugués, aunque sean unas 4 palabras. ¿Sí? ¿Cuál era este famoso cantante que era en Brasil? Roberto Carlos, gran cantante en Brasil, pero en Brasil hay 300 Roberto Carlos y todos viven felices y viven súper. O sea, hay un eón cultural ahí, sobre todo musical, en Brasil. Y la samba es algo súper especial dentro del mundo brasileño, la cultura. Como decíamos nosotros, si hubiéramos conservado nosotros el pasillo, el que se bailaba sobre todo, ¿sí? Porque le cambiaron un poco el ritmo. Pero pues, eso no importa, así es el arte. Le pusieron más melancólico al pasillo. Pero el pasillo es una cosa, vos dices, es una cosa maravillosa, pero recién ahora hay jóvenes cantando pasillos de nuevo. Me parece maravilloso. Porque eso es retomar una tradición nuestra, cultural propia de acá, de la región. Pero en América Latina hay estos, yo llamo explosiones artísticas impresionantes. Imagínate el boom, que les llamaban el boom de los 50 y todos escritores, pero, o sea, Europa se quedaron locos con Cortázar y Borges. Y el mismo Sartre, que era, o sea, la gran autoridad ahí del existencialismo europeo, de Sartre en Europa, les reconocía a los latinoamericanos. O sea, y por eso ¿estudiamos los pasillos? No. ¿Estudiamos los tangos? No. ¿La samba? No. ¿Qué tenemos que estudiar? Todo eso. O sea, América Latina debería cambiar, sino dar cultura de cada país latinoamericano para que se den cuenta la maravilla que es esa vaina. No sé si soy solo yo, pero con frecuencia creo que tendemos a ponerle en un pedestal a otras culturas. No sé, a Estados Unidos pagan un pedestal, a Europa también. La parte que ahorita mencionas es, tenemos excelentes artistas aquí. Claro, y en América Latina, pero pasa algo, que nosotros los latinoamericanos, al aceptarnos así, también aceptamos las maravillas que hay ahí en la música hindú. Hay cosas, y los gringos ahora tienen unos grupos alternativos impresionantes, la música norteamericana. El post-blues que le dicen, o el post-pop. Y lo peor es que hay una eclosión. Sí, pero entonces uno dice es mundial. Entonces algo le está pasando a la humanidad de súper positivo, ¿no?
que se manifiesta a través del arte sobre todo. Y mientras la política va para abajo, digamos así, ¿no es cierto? Hay cosas que van para arriba. Entonces estamos justo en el punto del rebote que se dice, ¿no? La caída y el ascenso de otra cosa, que no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. De aquí a 200 años no podemos seguir igual. En el mundo tiene que cambiar, tiene que haber una super, hiper cambio brutal. Bueno, ha pasado antes. Ya ha pasado antes. Eso es lo que en la historia de la humanidad ha pasado. O no se extinguió la civilización maya o egipcia. Así incluso de pronto. Ahora no sabemos por qué, ¿no? Pueden ser cambios climáticos o por implosión de esas mismas sociedades, ¿no? Creemos que el capitalismo, fíjate, mejor dicho, el sistema civilizatorio que tiene el capitalismo como móvil económico, te dice, usted es la sociedad que tiene que tener miedo. Es la sociedad, eso es lo que es la sociedad del miedo, lo que nos han planteado. Miedo a no ser rico primerito. Terror a la pobreza. Cuando la pobreza, digamos, no es que la defienda así, ¿no? También puede tener dignidad, ¿no? Pero tiene que tener la cultura. Entonces tiene que haber, desgraciadamente, una situación de que si alguien tiene de más, bueno, alguien tiene que redistribuir. Pues es lo más lógico. O sea, en ese sentido, ser de izquierda es lo más lógico que hay. ¿Cómo no vas a querer lo mejor en tu familia? ¿No? ¿Qué tal si el papá solo le da de comer a uno y al otro le deja? Oiga, yo también soy hijo. Entonces vine al mundo. Soy ciudadano del mundo. ¿Y por qué nací en la pobreza? No me dan nada. No es que no le den. Organicémonos para hacer de este mundo un poco más humano en el sentido de que, oye, es vergonzoso. Para mí es vergonzoso la extrema riqueza, es una vergüenza. Y se muestran como símbolos, incluso héroes de la sociedad. Malls, sí. Chévere que haga cosas tecnológicas con su plata. Algún rico que por lo menos, pero claro, él tiene la visión de negocio, siempre va a estar el negocio detrás. Pero bueno, por lo menos haga cosas interesantes que los estados no hacen. No está mal, ¿no? ¿Ya? Pero hacia dónde nos conduce eso, pero es una vergüenza. Es una vergüenza. Para mí es una vergüenza que tengamos venezolanos aquí, esas familias con niñitos, pero yo me acordaba del Ecuador de los 80 y los 90. Y eso que era peor antes. ¿Sí? Entonces, todo eso a mí me hizo cambiar. Dije, no, pues hay que abrir los horizontes de la economía. Y al primer día de graduado, imagínate, ya no quería, sí, no entiendo. O sea, y eso que, digamos, pasé años estudiando ahí y con buena nota y todo, y uno decía, ya debe entender, pues, señor, nada que ver. Entonces ahí el salto, digo yo, cuántico mental, dice, abandonemos esta vaina, ¿no? Porque esto no es para mí, digamos, desde el punto de vista personal. Uh-huh. Y aterricé en España, así, por los azares de la vida también. Y vi que la gente es lo que necesita también. Por ejemplo, en educación los japoneses hacen intercambios de ciudades de niños para que tengan otra perspectiva. Es como van cambiando el sistema educativo. No les interesa imagínate un niño, ¿no? Todos los días a la escuela, va de su casa a la escuela, Sí, hay tiempo que conoce la ciudad, que se va de paseo, pero ese es el mínimo. Y nunca está solo a otra realidad. En Japón, vaya de Tokio, vaya ahí a donde están los campesinos ahí, japoneses también, en sus huertitos. Y usted quédese ahí 2 días. Y claro, el niño regresa, dice, claro, qué chévere, sembrar plantitas, hacer cosas, ¿no? Y va a un aula de nuevo, ¿no? Y tiene que limpiar porque no hay empleados. No hay empleados. Tiene que limpiar usted, entre todos, ¿no? Y una de las sociedades más capitalistas, más avanzadas del mundo mundial ha sido Japón. Pero anda a ver cómo funciona adentro. Esa famosa disciplina que viene del mundo oriental, ¿no es cierto?, de la austeridad. 50 metros cuadrados para un rico de clase alta, llamamos así, japonés, es demasiado. Que dicen, no, ¿para qué quiero tener más? ¿Sí? Igual trabajan para el capitalismo, como te digo, son súper eficientes.
¿sí? Por la mentalidad que tiene el japonés, el honor, o sea, la afrenta, ¿no? Esos son los que más se suicidan en el mundo, por cuestiones que perdió su trabajo, porque robó y le descubrieron la corrupción y todo. Ellos primero no necesitan que la sociedad les castigue, ellos primero, porque tienen cultura. Entonces la cultura no ha sido, por ejemplo, no es considerada como el dato máximo que va a definir luego los patrones de consumo, pero ahí abajo. Pero nosotros estudiamos que las preferencias de los consumidores. O sea, esta es una cosita chiquita de todo lo que hay detrás. Entonces el economista tiene que saber de cultura. Incluso si quiere, digamos así, ser feliz compitiendo en el mercado. Claro. Porque eso le va a dar es diferente, pues, un valor añadido, como se llama, diferente a la... Entonces la cultura es la clave, a mi modo de ver. Hablando de cultura, lo que yo más odio de acá de Ecuador, la verdad, es ese tipo de viveza criolla. La persona que está ¿cómo se dice? En una zona que no puedes parquearte y te parqueas, no pasa nada. No hay... Sí. persona que no le da que está manejando y ve un paso cebra y no le da paso a una persona que está cruzando por ahí, ese tipo de cosas son algo que me molesta, de verdad. O sea, si le respeta la ley. La cola y todas las cosas. Está claro. Es que ahí hay dos cosas, fíjate. Es el no respeto al otro, porque no hay cultura del respeto. Entonces, ¿qué dicen los nuevos sistemas educativos? El respeto entre nosotros. Y ahí viene el respeto de género, o sea, el respeto humano al otro, al más chiquito, al más grande. Entonces, bullying no va a haber en muchas, digamos, escuelas japonesas. ¿Por qué? Porque está basada justamente en la cura de esa situación, pues. Que no hay una estructura de poder que uno esté sobre encima del otro. ¿Sí? Por eso digo soy anarquista, porque los anarquistas no nos gustan. Yo digo soy el verdadero libertario, porque esos otros los que hablan de libertad a mí no sé, hay algo que no cuaja ahí, pero bueno, ya podemos volver a ese tema. La cuestión es no el poder, no a las estructuras. ¿Por qué te tienen que decir a tú lo que tienes que pensar? Cualquier estructura que fuese. Incluso en cualquier gobierno, de izquierda o de derecha, no importa, es poder. Entonces, es uso de la libertad, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero como soy consciente, por eso les pasa, como soy consciente que mi libertad llega hasta acá nomás, no voy a terminar golpeándote, pues, ¿sí? O increpándote. En la calle es una cosa, la violencia es una cosa impresionante. Yo me quedo así loco. La gente es violenta en la calle. Pero es curioso, te voy a poner un ejemplo, y hazlo, verás. Estás dentro de un supermercado, hay mucha gente, y anda, tópale a una persona durísimo en la espalda, o con el hombro. Y enseguida le dices perdón, el otro te dice perdón también. Achuta, verá que le toque, le puedo tumbar y, ay, perdón. Y el otro, sí, perdón, tranquilo, no pasa nada. Eso en la calle, de un auto al otro. Eso es guerra entre el que le topó y el que no. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué tiene que ver si cambiamos el escenario al tráfico? Es que está en juego una parte material. Eso me importa mucho lo material. Entonces siempre hemos caído y no nos damos cuenta. Porque si solo fuera personal, que sería absolutamente literal personal, si tú, ya le digo, le golpeas y luego la otra persona ni se da cuenta que lo haces a propósito. ¿Sí? Le pegas un buen golpe, así, ay, perdón, me estaba cayendo. No, el otro te coge como ser humano que eres. No, tranquilo. Es increíble. Mira ese comportamiento, mira la psicología, lo importante de la psicología. ¿Qué tal si no es algo material, si no es un espacio? Cuando voy por la ciclovía, hay un carro mal estacionado y el carro que está viniendo por el carril se mete a la ciclovía. Pero yo me quedo Claro. en el carril de la bici con mi bici y el carro me pita a mí. No, en lugar de pitarle a la otra persona que está mal parqueada. Claro, por eso te digo. ¿Crees que es lo mismo? No, está en el mismo rango, digamos, de cosas. Pero la cuestión no es el respeto al otro. Lo que nos conculca, o sea, respetar al otro. Eso te digo, así en otras sociedades, en España que te digo que yo viví, la gente pasaba el paso cebra y todo el mundo se frenaba. Claro. Pero es que había un policía al lado que estaba ahí
uy, cuidado, cometa la infracción, porque enseguida la multa y las multas eran altísimas. Entonces, así funcionamos a veces los seres humanos, las sociedades. Tiene que haber una estructura de poder, unas leyes que te castiguen mucho para que tú no hagas eso. Lo normal es que no lo hagas por convicción. Sí. Entonces, ¿cómo ejerces esa libertad? ¿No es cierto? ¿Quién te enseña a ser libre? En la familia, en la escuela, por supuesto, pero tiene que haber esa práctica en nuestras casas, ¿no es cierto? Alguien se adueña, imagínate, del mando a distancia, como dice el control remoto, y estamos viendo la televisión, y él tiene, y nadie más, el que tiene el control remoto es el que manda. Estructura de poder. No hay libertad. Automáticamente no hay libertad. Pero si hacemos un consenso, bueno, ¿qué vamos a comer? Y ya, siempre llega a un consenso. Pero lo normal, yo veo incluso en las familias, las nuevas familias de clase media del Ecuador, que en Quito, ¿no? Sigue predominando el macho alfa. Y las mujeres quieren ponerse en función del macho alfa. Quieren cumplir ese papel de poder. Esa es mi pelea con las que dicen feministas, ¿no? Porque hay gente maravillosa en el feminismo. Digo gente porque hay hombres y mujeres. Menos mal, que tratan de hacer una reivindicación de pieza. Esto está en la cultura. El plano ese cultural que los sociólogos cachan más que los economistas. Los antropólogos cachan más incluso, porque ellos comparan civilizaciones, momentos. ¿Sí? Y los demás sí ya no entienden nada, porque los científicos ahí, ¿no? Por eso los ingenieros, un ingeniero ambiental tiene una perspectiva diferente de un ingeniero de minas. Por lo menos ya tiene, o sea, sabe que es el medio ambiente, que hay relaciones. El ingeniero de minas es cómo exploto la mina, cómo soy más eficiente explotando la mina. Para eso le especializaron. Pero no le especializaron a pensar de que a lo mejor la minería no debe ser, digamos, por ejemplo, nuestro revulsivo económico, que muchos dicen, ¿no? Ya no queda más que las minas. ¿Y qué ha quedado de eso? Siempre que ha habido petróleo, ha habido esto, siempre ha seguido la pésima distribución del ingreso. El problema no era que había o no había, es que había pésima distribución del ingreso. Y si alguien quiere mejorar eso, y es visto como comunista, de izquierda, o sea, le tienen que ponerle una etiqueta a eso. Como la etiqueta del siglo pasado no tiene buena presencia, digamos, histórica, ¿no? Entonces le etiquetan comunista. ¿Sí? Correa comunista, Isa comunista, este comunista, y te estigmatizan. Por ejemplo, los que somos economistas heterodoxos, los periodistas o la gente nos confunde como correístas, porque siempre hablamos de cosas del progresismo, que se llama de la política, pero hablamos de distribución de la riqueza, de la justicia dentro de la relación mercado-estado. O sea, es inevitable. ¿Sí? Y nos tachan ahí, es que te estigmatizan. Yo digo, yo no soy correísta. Yo reconozco que el Señor ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas que a mí no me han gustado, me han criticado. Pero es que esa es la libertad que todos los seres humanos tenemos que tener. Pero no el libertarismo, que es que todo el mundo haga lo que quiera, eso no, porque eso también se confunde con anarquía. No es de hacer lo que cada uno le da la gana, sino es de hacerlo con conciencia y sin necesidad que alguien te esté diciendo. Imagínate un papá puesto la pistola, a ver, toca el piano. Javierito, toca el piano. Y vos tocas el piano. Pero si no hay esa persona y tú lo haces libremente, ¿qué es lo mejor? Esa libertad de llegar allá, pues uno solo, sin que nadie, ningún poder te esté diciendo más que tu propia convicción y gusto humano. No, me ha costado muelas llegar a esa conclusión, pero como vivencia, ¿no? Por eso digo, yo gozo ahora de la música latinoamericana y todo. Volviendo al tema latinoamericano, es súper interesante porque el sentido de la tolerancia, porque aquí se mezclan cosas increíbles. O sea, las mejores mezclas que he visto, por ejemplo, música colombiana con rancheras. Y hasta le meten rap, pero de calidad, que vos dices, ¿y estos de dónde salen? Un grupo colombiano.
Sí. Y de esos montones. Sí. Pero eso no se está dando en Turquía, no se está dando en China, no se está dando en Europa, ni en Norteamérica. ¿Sí? O en menor medida. Entonces aquí es como un florecimiento bastante interesante. Yo les llamo los booms, así como teníamos boom de exportaciones, Del cacao, del los banano. boom de cultura latinoamericana. ¿Sí? Porque el que cachó eso, ¿sabes quién cachó súper bien? Que estamos en esa onda, es Calle 13. Y él habla en sus canciones de eso precisamente. Latinoamérica, dice, ¿no? Se dio cuenta porque, claro, él, para poder pegar en su ritmo, era el Caribe y punto. No tenía entrada. ¿No? Entonces tuvo que variar un poquito, ¿sí? Abrirse a otros ritmos y hacer otras cosas. Le metió cumbia, por ejemplo, a la cosa. Y ya se abrió el mercado de la cumbia, que ahora es mundial. Mira, la cumbia colombiana, ¿no es cierto? ¿Sí? Es de Colombia. Algunos dicen, es de Panamá, los panameños, reclamando los nacionalismos. Bueno, no importa dónde sea, es de ahí. ¿Ya? Sí, ahora tenemos cumbia en todo el mundo. Exportamos un ritmo. La salsa, que era un poco un producto de Nueva York, ¿no? Porque ahí estaban los grandes migrantes centroamericanos. Pero García Márquez dice que otro un brutal cultural civilizatorio que se da en América es el Caribe, los ritmos caribeños. Eso es súper, súper importante. Digamos, ahí está la expresión súper especial que tiene el Caribe con toda la rítmica. Bueno, ahí se puede hablar del sincretismo rítmico del Caribe. Es negro, es europeo. Mira los instrumentos, ¿sí? De la música, del son, de la salsa, la guarida, de los músicos cubanos. El piano. Es una cosa impresionante. Las orquestas de metales, de jazz metal cubano, alimentado de gringo, de la música gringa, blues, es una cosa maravillosa. ¿Quién es ese? Dice García Márquez. Los centroamericanos, del Caribe, dice. Una matriz de la cultura. García Márquez, o sea. Continuamos conversando hasta ahora de varias cosas. ¿Qué es un tema del que tú por lo general no hablas? ¿Qué no hablo? Ese es el problema. Yo diría más bien que lo interesante de no hablar de algo, que me parece que tiene que ver, es con cosas íntimas, no que le pasen a uno, sino de otras personas. O sea, si una persona me confía algo, o sea, yo no hablaría nunca de eso, digamos. No lo podía exteriorizar, ¿sí? Por respeto a esa persona. Pero si esa persona te autoriza, esto es la base de lo que te digo, dices, bueno, cuente al mundo, pero no me parece tan importante sino la complicidad que hay entre las personas. ¿Sí? Y entonces, a todo el mundo yo creo que hay que decirle las cosas. O sea, que no hay que callarse. Hay que ser directos. Y la clave es la sinceridad. O sea, ahí tiene un amigo súper sincero que me dice las plenas. O sea, huevón, no tomes tanto. O sea, ¿ya? Si hay, es el pana. Entonces, si, ¿qué le dirías? Todo. Callar sería, digamos así, salvo vago confidencia, digamos así, ¿no? A mí hay personas que yo no podía hablar de ese tema con nadie. ¿No? Son cosas que me confió mi mamá, por ejemplo. Sí, yo miré con ese secreto de mi mamá a la tumba, yo también. Entonces eso no podía hablar nunca. Pero lo otro me parece que más bien es al contrario. Los seres humanos lo primero que hacemos es gritar cuando nacemos, ¿no? Expresarnos, o sea, la expresión también bien chévere. Ahora hay gente buena para hablar, pero hay gente buena para tocar el piano y habla de esa manera, tiene su forma de expresión. Entonces, por eso digo, si a los niños, imagínate, música, aprenden a tocar un instrumento hasta los 12 años y luego hagan composición musical. Y le voy a dar el rap, el reggaetón de ahora, pero también le voy a dar, qué sé yo, el flamenco hondo de España. Y entonces que se alimente ese espíritu, varias cosas. ¿Tú crees que no pasaría algo en las personas ahí?
si cambiamos así los contenidos del sistema educativo. Pues ahora estamos cambiando las formas. Sí. No está mal porque es un impulso, pero de ahí los contenidos, pues. ¿Qué te hubiera gustado aprender de economía, por ejemplo, cuando estabas en la facultad? Yo diría que lo que sí me faltó fue algo más de psicología. En este caso, cuando ya por mi cuenta estaba investigando temas de psicología social, siento que eso es algo que me fascinaba, porque entender cómo las personas se relacionan entre ellas y por qué actúan de la manera que actúan, por qué tienen cierto tipo de comportamientos, es increíble. Pero y al final, cuando estamos analizando, o sea, hablamos de números, de economía, solamente son números, pero las personas, Sí, si hablamos ya un poco más de micro, las personas que están consumiendo tienen sentimientos, toman decisiones, pero son decisiones que no son netamente racionales. exacto. ¿Expectativas racionales? No. Se dieron cuenta, hasta ni matemáticamente pudieron comprobar. No. O sea, la racionalidad humana está mediada de millón de cosas. Mira, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en la psicología social. Yo trabajé en marketing político una vez. Me daba cuenta cómo vender a un candidato, o sea, cómo vender a una persona. Porque no es que vendes las ideas de las personas, la fregaste. Porque nadie va por ahí, ¿no? Va por el mundo de las formas, ¿sí? Y el que hablábamos antes, del individualismo, el materialismo, y es el mundo de las formas. Lo importante aquí es el número, como tú dices. Y el contenido no. Entonces, ¿cómo hacer que un candidato sea exitoso? Y la psicología social lo sabe, pues. Pero los candidatos son a la carta ahora. ¿Sí? A la carta absolutamente. Y vas a ver en las elecciones ahora de Ecuador, es increíble cómo se van a presentar los candidatos a la carta, porque hacen los estudios con la megadata, estudios más econométricos, más precisos, ¿no? De cómo se comporta el ser humano bajo estas condiciones. Ahora tienen más información que antes. Ya, te fabrican el candidato. Te fabrican. Entonces, y alguien habrá que se parezca al ideal, ¿no? Y eso encuentran. Eso es exactamente lo que dijeron que había hecho Trump en las últimas elecciones. Claro, Contra y Hillary. con las redes y toda la vaina. Claro. Entonces, eso va a pasar ahora, porque eso no había hace 10 años nomás atrás, eso ya ahora. Entonces va a ser interesante, ¿no? Pero yo veo como los toros, me gusta ver los toros de lejos, ¿sí? Por ahí quiero que gane una persona, pero más por la persona en sí misma que por el proceso político, qué sé yo, ¿no? Es lo que me gusta ver. Pero estamos viendo que es terrible, verás. Mira, ¿cuál es el problema número uno? Te voy a hacer una deducción. ¿Cuál es el problema número uno que percibe la gente en el Ecuador actual? La delincuencia. Es el número uno en encuestas, delincuencia. Dos, el desempleo. Tres, y por ahí abajito, la pobreza. O sea, al pobre no le preocupa ser pobre. Claro, ¿no? Claro que le preocupa y odia ser pobre. Pero está tan metido en el sistema que incluso a veces no lo sabe. Y termina votando por Abdalá Bucaram, o sea, por cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el Abdalá Bucaram tenía un atractivo, pues, lo popular. Y él encarnaba esa persona popular. Ah, bueno, démosle el premio a este. Nunca hemos votado a uno. Así, votemos porque encarnaba, si no, ¿cómo te explicas tú que puedan ganar gente así, no? Lucio Gutiérrez ganó. Ahora no le vota ni la familia. Osvaldo Hurtado llegó a ser presidente, pero es que ese señor en la política, si se lanza, no, igual la familia debe votar, nadie más. Otros tienen carisma, ¿sí? Pero ¿cómo encajas hoy la naturaleza del candidato a las condiciones actuales? Entonces, psicología aplicada, pura y dura. Alguien que combata la delincuencia, que ha sido un non plus ultra en guerra contra la violencia. Y apareció el candidato. No es así nomás. Lo van fabricando y van teniendo opciones. Entonces, según eso, descartan. Entonces, necesitan un joven. Mira, sé de información de buena fuente que los ecuatorianos todavía no queremos una mujer presidente. Por lo que tú quieras, por cómo piensa la gente ahora.
No queremos, ¿por qué? Si sería lo ideal, lo oportuno incluso para empezar a cambiar cosas. Lo que pasó en Chile ya cambió, Brasil también cambió. Bueno, en varios países de América Latina las mujeres han tomado ya la presidencia en sí mismo y ya, o sea, ya es un cambio, pues, ¿no? Entonces, ¿viste esa famosa foto de los ministros de posesión de Boric vos ves La verdad no. más mujeres en toda una foto famosa que se hacen todos los ministros y el presidente cuando recién empieza la legislatura ya. En una foto, se hacen siempre, es como la foto de familia. Vean la foto. Y hace 20 años, pues, todos señores de negro ligados a la banca y al comercio y toda la cosa, ahí los ministros del presidente chileno. Freire creo que era. Así, ¿no? Todo, y además todos bien trajeados y todo. Y ahora la foto, la multidiversidad, era increíble. Sí, no solo que no guardaban las formas, perfecto. O sea, un ministro le invitaron y a hacer la foto. Tiene que hacerse la foto. Pero y tú ves que ya la sociedad está cambiando. Entonces, si está cambiando para allá, es raro que los ecuatorianos todavía no percibamos que puede ser una mujer presidente. O sea, sin las estructuras machistas, sin las estructuras patriarcales muy metidas en la psicología humana, por supuesto. ¿Sí? Y por ahí hay las fanáticas de la Cintia, pero si ella se lanza a la presidencia, te juro que no gana, porque le hacen el conteo. La gente prefiere 70, 80%, incluso las mujeres mismas, un macho alfa, desgraciadamente. Y tienen que ponerlo. ¿Por qué crees que los correístas no van a poder poner una mujer presidenta? A no ser que sea alguien muy especial, así muy, pero muy outsider, como dicen, ¿no? Los de la política. Pero vivimos a expensas de eso. Entonces yo digo, sí, está bien conocer, pero no nos quedemos ahí en esa discusión de quién va a ser, no va a ser el presidente, ¿no? Las condiciones generales no van a cambiar. ¿Sí? Hay que hacer un cambio brutal para que las condiciones cambien. Y no ha pasado. Yo pensaba que con el gobierno de Correa las condiciones iban a cambiar a otro nivel. Pero sí, más escuelas de milenio, le aplaudo. Pero ¿y los contenidos educativos? Si no cambiamos la educación, ¿para qué hago 1000 escuelas si voy a dar los mismos contenidos y la misma cosa de la educación formal moderna? Tiene que ir más a fondo ese cambio. No va. Y mira, todavía no se ha dado. Yo creo que se va a dar. Porque incluso en las grandes sociedades, Alemania también anda por ese camino, por abajo. Tú ves, está en la OTAN, ves la parte exterior de lo que los medios nos cuentan. Pero esas sociedades también, mira, es la sociedad Alemania que más consume productos orgánicos, pero de lejos del planeta. O sea, ya la gente dice, yo quiero vivir sano, ya no vamos a comer lo de la industria, mega industria alimentaria como la Big Pharma, son igualitas. La una es la una te enferma y la otra dice que te cura. Imagínate en lo que están. Es terrible. Entonces hay gente ya en Europa, ya te digo, lo orgánico era el 1%, ahora es el 10%. Estoy seguro que mañana va a ser el 50%. Y ahí hay negocios pequeñitos, nuevas plazas para nuevos mercados que vienen del mundo. Y eso está bien la globalización. Vienen del mundo de todos lados y usted puede comprar artesanía a precio justo, ¿no es cierto? Digamos, con las nuevas, entre comillas, ¿no es cierto?, formas de funcionamiento. Yo les llamo resistencia al sistema. O sea, estás en el sistema, jugando con el sistema, igual te pones tu negocio, pero como lo haces tan diferente a los demás, es una cosa impresionante. Mira, aquí hubo un señor, apellido Falconín, si no me equivoco, dueño de una plantación de flores ecológica. No puede ser. Lo que de menos hay ecología es en las flores. Terrible. Y me fui a visitar. Me quedé loco. 30 años de investigación, la mujer y él, viendo los violes como qué es lo mejor para la tierra, y tenía fertilizantes, tenía fumigante, bueno, de todo. Y unas barricas tremendas, una era solo de ajo. Fumigaba las flores con leche, porque parece que la grasa de la leche le hacía bien a la plantita. Sembraba las flores como los mayas, las 3 Marías, ¿no? Calabazas y porotos y flores.
¿Cómo? Sí, aquí es solo flor. No, 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 no. Aquí podemos poner calabaza. ¿Por qué? Porque la cuestión biológica de los patógenos es que se colaboran entre ellos mismos cuando existen estas plantas. O sea, ya no hay necesidad de fumigar. Y esto es investigación científica. Otra civilización, los incas ya conocían, todas estas vainas ya conocían. Pero nosotros estamos descubriendo, ¿ya? Genial, lo orgánico. ¿Tú comes orgánico? No, porque no nos enseñaron. No, no coma comida chatarra. No, no importa que si no coma comida chatarra. Todo la que come es... Se apagó, no importa. Toda la que come no es orgánico. Y la planta que es orgánica. Vos ves plantas comiendo plantas. El sistema biológico es, así funciona. Pero nosotros producimos al revés. Entonces, ¿qué? Nos van a enfermar. Se inflama el organismo, todo, ¿no? Todas las enfermedades son producto de psicología y de mala alimentación. Miedo, te baja el sistema inmunológico. Llegas a los 50 años con ya, ¿cómo se llama? Prediagnosis de diabetes tipo B. Chuta. O sea, la sociedad, y ahora, cúrale. No, 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 si hay paliativos nomás para la diabetes, no hay cura. Y los alternativos que están haciendo. La cura para la diabetes desde el punto de vista orgánico alternativo. Antes no había, por eso te digo, es como, ya hay otro mundo, ¿no es cierto?, que está o sea, detrás de esa barbarie, digamos. No hablan de la barbarie civilizatoria. Están las nuevas personas que están pensando que el ser humano es otra cosa. O sea, debemos hacerlo, o sea, volvernos seres humanos. Entre nosotros, en la naturaleza. O sea, ¿qué pasó? Yo, la carta que no sé si alguna vez te di a leer, era la carta del Pierre Rojacer, del que le escribió al presidente de Estados Unidos. Y dice, no es que les van a comprar las tierras. Ya eran los últimos. Y además estaban así, en el fondo, ahí en el estado de Washington, que le llaman ahora, Seattle, la ciudad de Seattle. El presidente le quiere comprar las tierras y él le responde una carta. O sea, sí, que nada, que teoría ecológica, ni nada. Ahí en 20 párrafos chiquitos está resuelto toda la problemática de la moderna, crítica a la sociedad moderna. Un lapidario tremendo el Pil Roja. Ahí le dice, mira, dice, no, primero no entendemos cómo quiere comprar nuestras tierras, porque nosotros entendemos a la naturaleza que esto no tiene precio, ¿no? O sea, no se puede comprar y vender. ¿Cómo dice el caminar de un caballo en la pradera puede tener precio? El olor de las flores de aquí, del arroyo, tienen precio. O sea, todo esto tiene precio. No entiendo. Dice, la mentalidad del Pil Roja es muy salvaje. Pone así irónicamente. No entiendo, dice. Yo soy un salvaje, no entiendo cómo esto puede tener precio. ¿Sí? Y les va diciendo todo, ¿no? ¿Cómo dice el búfalo que nosotros solo matamos al búfalo cuando escasea, digamos, los alimentos, todos naturales, digamos? Comemos al búfalo ya cuando nos hace falta, por sobrevivencia, dice, y con mucho respeto. O sea, pidiendo perdón al pobre animalito que le van a... Pero eso es, dice, una cosa, pero una en un millón, pues. Pero lo hacemos, no es que no lo hacemos. Pero que ustedes vengan y ponían los trenes, ¿no? Imagina a mediados del siglo XIX. Y el deporte era, como ya habían las carabinas, era matar, ¿quién mataba más búfalos? En el tren moviendo. Deporte nacional en Estados Unidos. Claro, no había el básquet, no había el béisbol. Deporte nacional en Estados Unidos. Sí, como no entiendo. Una locura. Desde lo que habían vivido ellos antes, ¿no se lo imaginan? Antes de la colonización. Imagínate ver ese mundo y después viene esto. Ellos dicen, viene la barbarie. Y la aniquilación. Y la aniquilaron todo. En Sudamérica también. No es que aquí no se portaron santitos. En el Museo de la Ciudad hay un cuadro pintado por un famoso que había reproducido de la época los perros
comiéndose a los indígenas aquí. Llevaban perros, tenían 100 perros y luego les mataban de hambre y les hacían perseguir a los indígenas. Y les desalojaban de las haciendas, iban así. Y otra hacienda, otra hacienda. Historia contada con arte ahí en el Museo de la Ciudad. Y no es, y varios relatos también que, claro, muchos han ocultado, ¿no? Porque esa es la historia terrible en América Latina, el exterminio a los patagones. Y además eran grandotes. Por esto y por varias otras situaciones que se han presentado, creo que es una cuestión de sentimientos. Siento que los humanos no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Sí. ¿Crees que llegará algún momento en el que tengamos que externalizar este tipo de, como nuestra administración, nuestra gestión hacia la tecnología, por ejemplo? Sí, o sea, la tecnología está en función del mercado ahorita. Y aparentemente nos engañan que necesitamos tecnología para los seres humanos. Esto mismo ya no va a existir dentro de 20 años, ¿no? Tú sabes, y el proyector, el famoso proyector, que ya no necesitas la pantalla física. Y el otro te va a leer tus palabras. A ver, llámame acá, es un aparatito, ¿no? Que ya tienen los alemanes las patentes de esas cosas. O despliegan tridimensional aquí, ¿no? Una especie de chip como la empresa de Elon Musk. Marcas, hablas. O sea, ya no tendría que yo venir acá desde la casa. O sea, la tecnología o sea, es una cosa impresionante. Pero si ayuda a resolver los problemas humanos de la tecnología. Yo te digo tecnología, por ejemplo, en agroecología. En vez de estar estudiando métodos de cómo hacer químicos para matarle al animalito, ¿por qué no tener métodos? O sea, por ejemplo, esta combinación de plantas de este tipo, ¿no? La flor más grande, hermosa, premios internacionales, el tallo más largo, o sea, les ganó a toditas. Olor orgánica. Si yo llego a la presidencia y soy dictador, totalitarista, si fuera así, no. Todas me hacen orgánico. Y exportamos la mejor y van a salir ganando y ganarán todos. Hacían cola cuando yo me fui. Gente de otras floricultoras querían trabajar ahí. Porque muchos habían visto que a los 20 años les empieza a dar cánceres. Te juro. Vayan a ver las estadísticas, que no, yo digo, están ocultando las estadísticas de Cayambe con relación a las flores. Pues yo pedí información con un amigo que hay ahí. Yo voy bastante a Cayambe también. Y él ahora está viendo cómo en los páramos arriba empiezan a haber floricultoras de los indígenas. Pero y ahí no hay tratamiento de aguas ni de nada. Dice, como quiera las de abajo. Pero arriba y están contaminando de una manera impresionante. Porque sigue el modelo químico, pues. Y ese modelo orgánico era replicable absolutamente. Y más bien al señor creo que le hicieron vender o una cosa así. Medio raro era el señor Falconi. Sí, no me acuerdo bien. ¿Pero la empresa todavía existe? Flores Nápoles se llamaba. Flores no, esa era otra. La otra ecológica era Flores Nápoles. Esta no me acuerdo el nombre, pero el señor Falconi. Yo la visité y me quedé loco. Y además unos galpones. Igualito que una floricultora. Las plantas estaban más lejas unos de otras. Estaban ahí las calabazas, sembrados. Y los violes me hizo conocer un cuarto así inmensos, llenos de barricas gigantes de violes que les llamaban. Había uno de melaza con hierba luisa, que la combinación le resultó perfecta y con eso le ponen a las plantitas, a la tierra para que siga produciendo patógenos, porque la riqueza es cuando producen muchas bacterias. Y hay mucha riqueza biológica de la tierra. La tierra muerta no tiene seres vivos. Y ahí están los minerales y toda la cosa, porque ahí están los animalitos viviendo los minerales. Entonces, es un ciclo ecológico. Y luego yo me di cuenta de eso, la economía no tiene ni si organizaríamos como se organizarían los sistemas, las abejas, por ejemplo. También ellas son especializadas, sí. Pero
duerme con la no especializada. O sea, imagínate los panales. ¿Y cómo saben que yo tengo que ir a coger agua? Uno es el agua, ¿no? Y el otro ya saben. Y no es que cuando van al panel se juntan toditas por grupos, por sectas, ¿no? Así, no, se mezclan. Y cada una sabe lo que tiene que hacer. Unas dependen. ¿Y cómo saben? ¿Cómo es esa genética, digamos así, de las abejitas? ¿No? Las abejas. Claro, las abejas, y el otro día también estaba leyendo que con las hormigas sucede algo similar. Tienen Sí, unas estructuras complejas sumamente impresionantes. claro, claro. Dicen que ya el mundo cuántico va a descubrir cosas de los animales, porque está en toda la investigación cuántica. De saltos cuánticos son que no te explicas. Como la coneja, le están matando los conejitos a 2 kilómetros, le arrancan los hijos de la coneja y le matan a los hijos de la coneja a 2 kilómetros. Esa coneja se vuelve loca. ¿Qué conexión hay ahí con...? Está lejos, además. Separado en tiempo y espacio, y ¡pum! La coneja. Yo lo viví eso con mi hijo. La mamá le tuvieron que poner una inyección porque fue por cesárea y tuvo problemas, digamos, de parto. Y le tenían que poner unas inyecciones para cicatrizar rápido. Creo que eran esas. Y yo con el enano de 2, 3 semanas de nacido, mis manos al otro lado, en la sala. Y se coge aquí así, el enano así, pero con las manitos así, ¡ah! Y la mamá adentro justo le pinchaba. Explícate científicamente esa vaina. Claro, es como cuando dicen que exactamente cuando a alguien fallece algún ser querido, alguna persona que está lejos siente algo. Claro, claro, es impresionante cómo te comunicas. O sea que decían los hindúes, les llaman el mundo del pránico, el prana, ahí está. Y ahí están las ideas, porque los grandes inventores han cogido de ahí, digamos, porque son antenitas, los artistas también, y bajan eso, lo que está flotando, la idea que flota en el aire. Bueno, Platón le llamaba justamente, ese era el mundo de las ideas. Decía, hay el mundo, hay un mundo ahí encima nuestro y nosotros nos bajamos, ¿no? Las ideas. Interesante eso, ¿no? Y varias culturas han tenido eso. Y a nosotros nos pasa eso. Pero hoy se sabe por la física cuántica. O sea, el experimento. Si lo veo, sale así. Y si no lo veo, sale de la otra manera. O sea, el que participa en la cosa también influye en el fenómeno. Y aunque no lo quieras. ¿Sí? Y hay varios experimentos así famosos en física cuántica. ¿Sí? Entonces no hay cómo tener verdades únicas. Son relativas y las verdades cuánticas. Y yo creo que lo que más van a descubrir es justamente cómo la naturaleza es cuántica. O sea, los animales, las hormigas y todo eso, se tienen una conexión diferente, ¿no? Porque dicen que en el mundo cuántico lo que parece separado en nuestro mundo, digamos, ¿no? Del tiempo, en el mundo cuántico está unido, por eso es como una herradura. Todo está unido. Sino que nosotros no podemos ver eso, todo está separado un poco. Entonces, cuando uno dice tú y yo, que a ver, por ejemplo, somos diferentes personas, obvio. Dos cuerpos, además. Pero mentalmente podemos tener una sola concepción. Hay como una mente universal. Una mente. Otros les llaman Dios, lo que sea, pero es que hay una mente. Sino como las abejitas hacen eso. Tiene que haber un ordenamiento. Ellas ya saben, obedecen a otro mundo. Entonces dicen, es que es cuántico. Es lo mismo, somos nosotros mismos, pero en otros niveles. ¿Sí? ¿Y podemos percibir esos niveles acá? Claro que sí, pues. Sí podemos. Y a ver, un método para unir cosas. La yoga, la meditación. Y eso ya lo sabían los hindúes desde hace rato. O sea, hemos como perdido las características humanas, que somos otros seres humanos con otras potencialidades y no nos damos cuenta. ¿Sí? Y me encantaba dar clases de economía y sociología, porque estos te preguntaban cosas que los economistas no te preguntan. Entonces, ahí yo decía, claro, entonces la transdisciplinaridad es fundamental.
que sepan algo que sea diferente de economía, que se relacione con la economía, les va a interesar a la gente. Porque yo también tenía expectativas cuando tenía ahí, y menos mal, porque yo me iba a ser arquitecto. Me gustaba el dibujo, la arquitectura, el arte, ¿no? Pero terminé en economía porque estaba cerrada la facultad de arquitectura ese año. Y mis padres me dijeron, tienes que estudiar algo. Y un amigo me decía, va, hagamos economía. Vamos, estudias economía, aprendes matemáticas, qué sé yo. Digo, sí, no, total, tengo un año para hacer. Entonces ahí me metí a economía en la Católica. Pero ¿por qué me quedé? ¿Sí? Por dos profesores, ¿sí? Que me dieron una perspectiva diferente. El uno era sociólogo, ¿sí? Sociólogo. Nos daban sociología en primer nivel, que yo cogí primer nivel, y ahí me voy a retirar, me dan sociología. Chuta, ha sido bien bonita la sociología, que Dulce, que Parson, que que el otro sociólogo que habla. Ay, decía, pero qué chévere, yo digo, voy a serme sociólogo mejor. Pero como me gustaban las matemáticas, dije, no, sigo en economía. Y, y otro profesor también, curiosamente, ¿no? Que me hablaba de filosofía en primer nivel, o sea, de la filosofía, de Descartes, y cómo eso fue formando el pensamiento económico. Y decía que chévere, aquí hay un fundamento, ¿no? La dialéctica, el fundamento de Marx y todo eso. Nos dieron en primer nivel un profesor que hablaba de filosofía precisamente de la economía. Eso me gustó, eso sí me gustó. Más por la economía, por la filosofía. Entonces dije, no, parece que... Después yo les decía a mis papás, no, me voy a quedar nomás en economía, no hay problema. Me anda gustando la economía. O sea que fue una combinación de economía mezclado con curiosidad, ¿verdad? Sí, curiosidad, pero por otras ciencias. Y eso es lo que yo trataba de transmitir también a los alumnos, o sea, que vean otras cosas, aunque yo no los pueda satisfacer, como tú dices, un método de pensamiento ahí, porque la clase, era problemas del mundo contemporáneo, pero sí, qué perspectiva tengamos desde la economía de eso, también podemos tenerla de otra ciencia. Y eso era lo que me gustaba. Yo creo que menos he leído a los economistas. Y más a otros pensadores, sociólogos, antropólogos, hay buenas, lingüistas, hay, ¿no? Noam Chomsky, o sea, el que se salta a Noam Chomsky, fregado. O al mismo René Guénon, bueno, hay varios, ¿no? Y pensadores latinoamericanos también. Enrique Dussel, por ponerte uno. Y muy poca gente le conoce. Pero anda a México, la UNAM de México, que es una de las mejores universidades del mundo en ciencias sociales. Y el que no conoce a Dussel no ha estado en la universidad. Que Dussel, argentino, ¿no? Ya tiene 80 y pico años. Y Belena tiene chéveres videos ahí en YouTube y todo. Hace clases, ¿no? Él se encerró, dice, a estudiar marxismo porque no le gustaba que le adoctrinen de marxismo. Y él dice, yo voy a estudiar los libros, pero los originales. Me voy a Alemania y me voy a la biblioteca y estudio en alemán los textos de Marx, no en inglés, no los traducciones, me quieren en alemán. Y coge y estudia y tiene el curso, dice que estudió como 7 años. Y entendió todo, que los alcances de Marx, del marxismo y toda la cosa. Y no se dice marxista, sino un estudioso de Marx. Fíjate el cambio de perspectiva latinoamericana, ¿no? Porque él dice también hay otras cosas súper importantes en los procesos. Entonces él defiende mucho lo que se llama la filosofía de la liberación. ¿Te acuerdas que había la teología de la liberación, que es latinoamericana en total? En Brasil, ¿no? Perú, hay varios, aquí mismo Monseñor Proaño se decía de la teología de la liberación. O sea, la iglesia que se volvió un poco de izquierda, si tú quieres, pero con fundamento en la liberación del hombre, teología de la liberación de las estructuras, ¿no? Por eso hablaba de los indígenas, Monseñor Proaño, porque decía que, o sea, el indígena es la última rueda del coche de la sociedad. Entonces hay que estar con ellos, hay que entenderles a ellos, hay que vivir como ellos. No hay que entender cambiarlos, hay que estar ahí. Él por eso se ponía poncho. Sí, o sea, él vivía y decía el evangelio va muy bien con ellos también porque es la liberación, por eso hay bien teología de la liberación.
y hubo movimientos en América Latina. Pero él cambia, pone la filosofía de la liberación latinoamericana. Y él es uno de los principales autores y no le conocemos. En nuestra universidad, sí, algunos. Yo he preguntado a algún profesor, sí, Dussel, claro, es brutal, Dussel, todo. Pero mucha gente así, digamos, bueno, no digo periodistas, porque los periodistas sí que no saben nada de nada, ¿no? Un periodista debe ser como los periodistas, incluso ha habido periodistas ecuatorianos muy buenos, pero con formación, pues, o sea, de cultura, de haber leído. Los españoles, de ahí tengo, pucha, varios periodistas geniales que se han dado en la historia, pero eran periodistas filósofos. Hay montones en España, sobre todo, en Francia también, en Europa, ¿no? Pero periodistas, pues, o sea que además te investigan el tema antes si no saben de economía, pues investigan de economía y le preguntan a un economista. Aquí cualquiera, ¿eh? Economista Correa, usted dice que el gasto público no sé qué, ni sé cuánto, y el otro defendiéndose ahí del periodista que no entiende ni siquiera qué es la Reserva Monetaria Internacional. O sea, los periodistas no conocen. Después digo, ¿qué libertad de expresión? El libre tiene que conocer, la libertad está en el conocimiento. El que puede optar por otra cosa, porque tiene conocimiento. Entonces no eres libre, sino como periodismo libre. Si no conoce, le va a entrevistar a Correa para contradecirle, tiene que saber economía, pues, si tanto es anticorreísta, porque aquí es moda ser anticorreísta, ¿no? O ser correísta, pero en el medio hay bien poquitos periodistas que sean así, no hay, yo diría casi no hay, o están del un lado o están del otro lado. Es que ser objetivo es bastante... Difícil. Es difícil. Pero, ¿sabes cómo es? Estudia otra cosa para ser más objetivo. Tienes otro punto de vista. Es como si yo veo este micrófono, le veo solo redondo. Y si yo cambio la perspectiva, no ha sido redondo. Y ya tengo otra perspectiva. Aunque más que objetividad, yo diría que se puede ser imparcial, pero siempre se debería ser objetivo. Sí, sí, exactamente. Por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, la objetividad metafísica. La metafísica parecería que fuera una elucubración, así de conceptos y cosas, ¿no? Pero no es así, pues. Por ejemplo, nadie conoce la metafísica árabe o la metafísica judía. La cábala, la famosísima cábala. Es una ciencia, es una ciencia. Y se estudia, claro, se estudia bajo una religión, ¿no? El judaísmo, ¿no? Pero más es como estudiar, qué sé yo, la Biblia, pero por fuera del cristianismo. Es un documento, eso es un documento histórico, esotérico, no es que alguien se adueñó ahí de la cosa. Lo mismo les pasa es como los sánscritos, grandes libros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Vedas, nomás, ¿no? Relatos impresionantes, simbólicos, ¿no? De la psicología humana. Y nosotros los occidentales, no, nos quedamos con Freud. Menos mal que justamente, ¿cuál es? Casider o Jung han dado saltos para ver el universo simbólico de otras culturas. Pero los símbolos tenían una objetividad brutal. O sea, un símbolo solo puede significar esto y esto, porque es por analogía. No es que esto otro yo me puedo inventar el significado de un símbolo. Ellos lo sabían. Y muchas culturas tienen el mismo simbolismo. Culturas diversas. El más famoso, fíjate, el sol. Jesús homo solis. Homus solis, hombre solar. Jesús, hombre solar, para todos los católicos. Y muchos católicos no saben cuando está diciendo Jesús, hombre solar. JHS. Está en todos los cálices. Y los católicos no lo saben. ¿Cómo es que no lo saben? No ven el contenido de sus símbolos que tienen, poderosísimos. El Islam es igual. En todas las grandes culturas, las religiones han abarcado también universos simbólicos impresionantes. Entonces, el Micelia, de mayor estudioso de las religiones que hay,
Dice, yo me voy por el mundo estudiando las religiones y experimentando lo que experimentan las religiones. Va al chamanismo, le dice, vea, tiene que pegarse esta plantita porque si le toca pegarse la plantita para que vea el efecto de lo que nosotros hacemos con nuestros rituales. Y él lo documentaba. O sea, Iliades se fumó todo lo que se podía fumar en el planeta y probó todo y escribió la historia de las religiones. Y vos ves que no es la historia del sentido religioso siquiera, que ya lo cuenta. Muy propio a los seres humanos, ¿no? De tener algo en que agarrarme para no sentirme mal. Pero el sentido religioso, el otro lado es el sentido científico. Y las civilizaciones más religiosas han sido las más científicas, curiosamente. En Egipto. Los mayas. Es una cosa impresionante, ¿no? ¿Cómo conocían la astrología y la astronomía que manejaban? Imagínate. La ciencia más antigua de la humanidad, que es justamente la astrología con la astronomía al lado. Ellos ya la dominaban. Sabían con exactitud los movimientos cósmicos, pero así, pero al milisegundo. Como ahora hay aparatos para poder calcular esos números que ellos tenían. Es impresionante. Pero nuestro ego moderno, ahí está la cuestión. Nosotros somos los chéveres, la civilización que alcanzó la luna, nos dicen, ¿no? Y toda la cosa, y toda la tecnología que está en nuestro servicio. Y todo. ¿Quién ha hecho esto? Nosotros. ¿Quiénes? Los supercapitalistas. El ego moderno. Entonces Guénon dice, no, lo peor que le puede pasar al ser humano es el ego, desde el punto de vista individual y colectivo. Y hay personas sin ego. Yo he visto políticos en el juro sin ego. Estos son los que deben mandar. Porque apenas les empieza a salir el ego, empiezan a fregarse. Y perdona si me está escuchando mi amigo Rafael Correa. Les sale el ego y se friegan. Se creen imprescindibles. Entonces ahí hay un pasito nomás, ¿no es cierto?, en el dominio de la cosa, porque el totalitarismo también se apoya en egos. Si no, pregunten a los alemanes como Hitler pudo una persona dominar a toda una sociedad, llevarla a un paroxismo de guerra. O sea, imagínate. O sea, tú no serías nazi. O sea, nosotros en la perspectiva histórica nadie sería nazi. A pesar de que si le conoceríamos a Hitler en el fondo, decían, bueno, señor también medio raro, ¿no? Hospitales para animales, dieta vegetariana para los soldados, métodos alternativos de cura, la homeopatía y toda la cosa. Y ese lado de los nazis, ese lo ocultamos, porque necesitamos chivos expiatorios. El chivo expiatorio de Occidente es nazi. Ser nazi, y ahora sustituyen los nazis con los totalitaristas de izquierda, los comunistas. Ahí están en esa, porque nosotros somos antinazis. Me encanta ver la cantidad de películas antinazis o documentales sobre los nazis tienen los gringos. Parece que tienen obsesión, porque es el chivo expiatorio. ¿Sí? Y uno dice, a ver, bueno, ¿cuántos mató? Vamos a suponerse, es ridículo, ¿no?, decirlo así. ¿Cuántos mató Hitler? Digamos, sus ejércitos y toda la cosa. Millones. Y después de la Segunda Guerra Mundial, contemos las vidas que Estados Unidos ha causado fuera de Estados Unidos, en todas las guerras de baja intensidad y toda la cosa. Peor que los nazis. Mira Ucrania de ahora. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Putin. Putin no tenía que haberlo invadido. Pero también le pusieron la espada ahí de, ya te traemos los misiles, la guerra bacteriológica que te vamos a mandar. O sea, si tú no das paso de ajedrez, no te adelantas, los otros días estaba todo listo para que Ucrania se pase a la OTAN y tenga ahí misilitos a punto. No solo misiles, como dice Putin, todo era guerra bacteriológica y todo. Si esto se venía, porque la alianza geopolítica mundial que se plantea en Rusia y China, le salía el tiro por la culata a la Alianza Europea. Entonces es estratégico romper al enemigo. A China no le vas a vencer, discúlpame. Salvo que China quiera meterse con Taiwán y ahí nosotros entramos. No, lo han dicho los mismos representantes, o sea que no estamos interpretando, lo han dicho ellos.
Ustedes invaden Taiwán y nosotros entramos en la guerra. Esa intervención, eso justo lo estaba leyendo la otra vez. No es porque Estados Unidos diga, "Ah, defendemos a Taiwán porque sí", sino es porque hay el interés de la tecnología. Adivina por dónde evita la guerra China. Ahora voy a producir yo los chips. Sí, mis amigos chinos, primos, ya lo hacían con las tecnologías que les daban los gringos, porque ahí estaba la mano de obra. Ahí se instalaron, los 80 y los 90 se instalaron en toda Asia. Por eso abandonaron Estados Unidos, por eso decía, ¿cuál era el Obama? ¿No? Tenemos que regresar, que nuestras inversiones regresen a dar trabajo aquí. Estamos dando trabajo en todo el mundo, en China, en Taiwán, en Corea, en todo lado, pues, los tigres asiáticos y todo. Y nosotros acá sin... Entonces, ahí quisieron. Trump va en esa línea también, ¿no? De recuperar lo nacional, las inversiones. Y Biden también, porque no es que se diferencian mucho. La gran diferencia es que dijeron colaboremos. Trump dice colaboremos con Rusia, China y toda la vaina. ¿Sí? A pesar de la guerra comercial de China a Estados Unidos, que la empezó Trump prácticamente. ¿Ya? Pero también era con el intento de debilitar a China y a Rusia, porque esa alianza, los nuevos hegemones, que ya no va a ser uno, sino los varios que van a sustituir a Europa y Estados Unidos, va a ser China, Rusia, India. Ya se juntaron ahí, pues, los BRICS. Está Brasil. Está Sudáfrica. Y ya tienen reuniones. Verás que hay bancos de los BRICS, moneda de los BRICS. El yuan digital, que es que va a ser la nueva moneda que van a comercializar. Chao dólar. Al menos entre ellos, chao dólar. Y los pelos de punta, pues. O sea, Ucrania no es que era Zelensky nomás. Eso era una pieza de ajedrez de la geopolítica impresionante. Ahí se ha jugado todo. Siria también. O sea, la famosa guerra de los países de Medio Oriente será eso, pues. Ahí está el petróleo, el agua que te decía anteriormente. Entonces ellos tienen que garantizarse. Y lo dicen. Queremos los recursos de América Latina porque nos interesa América Latina. Entonces tienen que gobernar América Latina. Se les fue de la mano. Les salieron los de izquierda anti Made in USA, pues les salió. Dijeron, ya no puede volver a pasar. Entonces tenemos que saber poner presidentes. Y ahí por eso retumban intentaron chocar al Chávez, pero no pudieron. Y el Chávez, desde su totalitarismo, también era como una defensa. Aquí no entran los gringos. Su discurso, además, siempre hemos visto, Chávez es anti-imperialista. Siempre el discurso es anti-imperialista. Entre ceja y ceja a los gringos. Pero ellos también, pues. La mayor reserva de petróleo del mundo está en Venezuela. Ahí hay petróleo para 200 años en el consumo actual. Imagínate. Tremendo lo que hay en Venezuela. Pero el litio que hay en Bolivia. Y lo que hay de reservas de agua en todos los Andes, en toda la Amazonía. Nosotros tenemos los recursos para el mundo futuro. Pero si seguimos los estándares de los 100 años de capitalismo, no hay planeta que aguante. Porque además hay cambios climáticos, hay desertificación, hay una cosa, y sabes que la misma, yo le llamo nomenclatura política europea, se ha dado cuenta. Hay este famoso documental Home, firmado por transnacionales y empresas, Yves Saint Laurent y un montón de empresas que firman ahí y hacen Home, pero eso es una cosa espectacular. Las imágenes es un diagnóstico del planeta desde el punto de vista de la economía, la sociedad y el medio ambiente. Y ves todas las imágenes del planeta. Y además, chévere porque hablan de que la famosa teoría de Gaia, ¿no? Que es un ser vivo en la Tierra. Parecen cosas, montañas, que no es un ser vivo. Y sabe reaccionar a los cambios climáticos, como ya ha pasado antes. ¿Sí? Se activan por reacción placas del Pacífico. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? No? El planeta está reaccionando a una situación que no tenía nada que ver, porque estamos destruyendo no solo la atmósfera, ¿sí? Dicen, estamos destruyendo a los seres vivos desde el ADN. Porque estas cosas como los celulares tienen influjos electromagnéticos que te afectan al corazón y finalmente al ADN.
Dicen que las vacunas también, no, eso tendría que documentarme más, pero las vacunas también te están cambiando el sistema inmunológico. Y los nuevos seres humanos tendrán otro ADN, otro sistema inmunológico. ¿Sí? Y eso estamos haciendo los seres humanos, ¿en serio? Saturno comiendo a los hijos, están comiéndonos la humanidad. Bueno, ¿no hay conciencia? Sí hay conciencia, sí hay ecologistas, ¿no es cierto? En todo el mundo empiezan a salir voces que dicen, bueno, ya paremos esta vaina. Y recién estamos, como dicen, en la puntita del iceberg, ¿no? Porque está debajo todo un cambio civilizatorio, porque si no, esto no aguanta. Y se han dado cuenta, las élites se han dado cuenta. ¿Sí? Y ellos van, por ejemplo, por la superpoblación mundial. Y lo han dicho, este es el problema. Muchos viejos. Los sistemas económicos no van a resistir, ¿no es cierto?, a todas las personas mayores que tenemos que darles jubilación. O sea, la sociedad ahora trabajando para los viejos, para que se jubilen, porque son millones de millones siempre. Se invirtió la pirámide poblacional. ¿Te das cuenta? Entonces, poquito trabajando para los de acá. No, hay que reformar el sistema de salud. Bueno, anda, reforma el sistema de salud en el estado de bienestar francés. Las broncas que hay. Y los medios no nos cuentan. Menos mal que en las redes sociales te das cuenta de lo que pasa en Francia ahorita. Una bronca por los cambios de la seguridad social que tenía Macron. Para eso le votaron a Macron. ¿Sí? Celeste al que le cueste. Entonces, si quisieron eso, pero la gente reacciona. Los mejores movimientos sindicales fueron en Estados Unidos en los años 20. Y si no había esas luchas sindicales, el mundo no seguía por reivindicaciones laborales. Y fue ahí, justamente en el punto más álgido de la revolución industrial en Estados Unidos en los años 20, que la cosa empezó a cambiar a favor de para crear el estado de bienestar, imagínate, después. Porque ya un obrero ya tenía auto, un obrero en Estados Unidos, en Europa. Tenía casa propia, sus hijos iban a la universidad. El obrero tenía salud pública, se crearon un estado de bienestar, que no lo pudieron sostener, porque los intereses del capitalismo derivaban en las grandes transnacionales y negocios financieros, globalización. Y no se dieron cuenta que al final crearon un mercado mundial que también tiene cosas positivas. ¿Sí? Pero también cosas terribles. Entonces yo creo que va a haber una reacción hacia lo local, ¿no? O sea, lo local va a jugar un papel. Ya no van a ser tanto los estados y toda la cosa, sino desde lo pequeño, desde lo micro, van a empezar cambios. La buena administración en un municipio pequeñito donde vive gente, entonces se arregla la vida de ahí. ¿Para qué queremos arreglar todo desde arriba? Si desde abajo podemos arreglar cosas. En ese sentido yo coincido mucho con otros economistas que dicen que lo importante es lo micro, no es tanto lo macro. Pero lo macro sí te da reglas de juego. ¿Sí? Lo curioso es que en el caso ecuatoriano, si hablamos de economía, estamos en un dilema. El dólar se deja de utilizar y nosotros tenemos el dólar. Sí nos fue bien, porque cuando subía el precio del petróleo, había un montón de dólares y circulaba el dinero en el Ecuador. Pero ahora no hay. No hay, más bien al revés. Y eso yo sí he estudiado, ¿no? La transferencia del excedente económico al exterior es impresionante. Por la vía del intercambio es igual, por la vía del deterioro de los términos de intercambio, por el pago de la deuda y por un factor que es tremendo en nuestras sociedades. Fuga neta de capital. Se van los capitales. Aquí se genera riqueza. Y los que tienen la posibilidad de hacer algo, se van. En la pandemia salieron como 3.000 millones de dólares. Solo en un año. Fuga neta de capital. Esta es una locura. ¿Cómo entonces queremos hacer economía? No, aquí sálvese quien pueda. Yo soy los bancos y los importadores. Tenemos que ponernos a nuestro presidente para que nos haga el juego de la economía política en favor de nuestros intereses. Por supuesto. Y tenemos un presidente banquero que defiende a los banqueros y a los importadores. Hasta los exportadores están bravos. Detrás de eso hay sociales cristianos. Y están bravos porque no les dieron nada. No es que el dólar se está revaluando. Y la revaluación del dólar no les favorece a los exportadores ecuatorianos. Si hubiese habido
una moneda latinoamericana en común, esos shocks exógenos del dólar se minimizarían. Pero estamos cayendo en una trampa, por eso es peligrosísima. América Latina tiene que dolarizarse. De hecho, ya está dolarizada. De hecho, Venezuela. Bolivia, por otro lado. Argentina está a punto de la dolarización desde el punto de vista incluso político. Si gana este señor Milei, ¿no? Creo que era jugador de fútbol o algo así, arquero, una cosa así. Que es... Todo es comunismo para él, ¿no? O sea, cuando hay dos, ya reunión de dos es sospechoso para él porque ya son comunistas. Pero es los nuevos libertarios, la nueva derecha. Y no son de los grandes grupos de poder, es de la clase media que defiende el sistema. Entonces, ¿pero qué dice? Dolarización, dice, hermano. Y le bajo la inflación. Y va a pasar lo que pasó en Ecuador. La dolarización, chao inflación. Y en muchas sociedades, y es verdad. Pero el dilema es, ¿y ahora cómo te sostienes los dólares? ¿Qué va a hacer América Latina para tener divisas? Tiene que hipotecar los recursos. Y ahí vienen los otros, que te digo que era como un plan, ¿no? Entonces, América Latina tiene que controlar los presidentes. No importa si es Boric o... No, si eso no interesa. Mejor que sean así, porque incluso lavan la cara. Y los que están en contra del sistema están contentos porque creen tener un presidente de izquierda. Y todas las cosas que se hacen es para el otro lado. Chile es el claro ejemplo de eso. ¿Sí? Y si tenemos, por ejemplo, en Cuba, perdón, tenemos 30 años ahí con el bloqueo, más de un bloqueo brutal. Tenemos el pretexto de que les vaya mal. Entonces tenemos chivo expiatorio de que le va mal. ¿Me cachas? Cuba es un chivo expiatorio. Pero para el cubano muy corriente que se va el fin de semana de juerga y escucha Bam Bam o Habana de primera que vino y las 50 orquestas brutales que tiene. Cosa más grande de la vida, chico, que tenemos aquí es cultura. Cubanos, lo bueno del sistema cubano es la cultura. Cuba es una potencia cultural latinoamericana. Que no la consumimos porque consumimos reggaetón que viene fabricado en Estados Unidos vía Puerto Rico. Estamos pegados. Sí. Entonces, y la cultura latinoamericana también es una resistencia. Y eso es lo que yo creo que va a confiar, porque va a formar personas en otro ámbito más crítico, de hacer cosas más lógicas, de ser colaboración. O sea, ya hay la teoría de la economía circular, pues entonces hagamos prácticas de economía circular. ¿Dónde se están haciendo eso? Aquí en Quito, con la pandemia, con este proyectito por allá en Loja. O sea, otro mundo sí es posible. Alguien que hace podcast así. Jaime, parte de la tradición del podcast es que el anterior invitado te dejó una pregunta. Sin saber que era para ti, pero... Ya. ¿Realmente sabes quién eres? Creo que sí, creo. Pero no puedo asegurar al 100%. Y bueno, y también parte de la tradición es que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado. Ya. Entonces ahí, eso. Tal que sea.